Señor los bendiga. Abramos la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículo 30 y 31. Y no sé si usted se ha dado cuenta, se ha enterado, pero ya estamos llegando al final del Evangelio de Juan. Hoy estamos en los últimos versículos del capítulo 20 y si Dios lo permite la semana que viene pasaremos al último capítulo de Juan. Entonces, para mí es como que algo asombroso, es como una graduación. Hoy estamos celebrando las graduaciones, como que estamos a punto de graduarnos del Evangelio de Juan. Y es un libro, ha sido asombroso. Si usted se perdió capítulos, versículos, ahí los tenemos en la internet, vaya, estúdielos, véalos, porque hay una enseñanza tan profunda. O sea, es tanto así que cada vez que una persona me pregunta, me dice, oiga, no sé dónde leer en la Biblia, yo por años les he recomendado que empiecen en Juan, debido a lo que yo creo del Evangelio de Juan. Algunas personas quieren empezar a leer la Biblia en Números o en Mateo incluso. Son buenos libros, pero Juan fue escrito para personas como usted y para personas como yo, así comunes, corrientonas. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, dice la palabra de Dios: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Usted recordará para entender el contexto, siempre es bien importante, cada vez que leemos la palabra de Dios hay que ver el contexto, a quién se lo dijo, por qué se lo dijo, cuándo lo dijo, qué estaba pasando, porque si no hacemos eso podemos sacar ideas erróneas, podemos convertir un versículo en algo extraño o algo conveniente, podemos hacer y deshacer con la Biblia. Si usted recordará, antes de decir estas palabras que acabamos de leer, el Señor Jesucristo había resucitado hace una semana atrás. Resucitó y se le apareció a sus discípulos, a todos menos a Judas, porque se había quitado la vida, y a Tomás, no estaba presente, y habían muchos otros discípulos. Un domingo en la tarde se apareció a todos ellos. Después le platicaron a Tomás, hey, Jesús sí resucitó, y Tomás dudó, dijo, hasta que yo no vea con mis propios ojos, hasta que yo no toque con mis manitas, no voy a creer. Bueno, dice la Biblia que pasó una semana y otra vez, el primer día de la semana otra vez, están reunidos los discípulos y esta vez está ahí Tomás, con puerta cerrada otra vez y se aparece Jesucristo. Y entonces sí Tomás creyó, porque creyó, ahora sí dijo, ay, y dice la palabra de Dios que esta fe de Tomás lo llevó a un lugar tan alto que confiesa la deidad de Jesucristo y le dice, Señor mío y Dios mío. ¿Ok? Señor mío y Dios mío. Para este momento hemos visto nosotros señales, hemos visto nosotros milagros. Nomás en esta última semana fue un milagro que el Señor Jesucristo resucitara. Fue un milagro que el Señor Jesucristo se apareciera en medio del cuarto, que estaban con las puertas cerradas con llave. Y las otras apariciones que hubieron, y los ángeles que se aparecieron, todo eso, brother, fue milagro. Fueron milagros que sucedieron. Ahora, aquí comenzando este versículo, si usted puso atención, dice la palabra de Dios: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Hizo además muchas señales. La palabra que aquí usa Juan 20:30 no es milagros, dice hizo señales. Hizo muchas
señales. Es que hay una diferencia en comprensión cuando nosotros vemos las cosas como milagros o como maravillas o como señales. ¿Qué otras cosas hizo Jesucristo? ¿Qué otras cosas mencionó Jesucristo? ¿Saben que me acabo de dar cuenta de algo? Mi amor, por favor. Disculpen, pero este vicio condenado. Gracias, mi bro. No lo quiere dejar a uno. Disculpen. Entonces hay una diferencia enorme entre señales y milagros. ¿Y qué otras cosas hizo Jesucristo como señales? ¿Sabe que parecería, hasta ahorita que hemos estudiado Juan, que la palabra señales aparece muchas veces en Juan, pero en realidad nomás aparece 7 veces. Nomás hay 7 cosas que se identifican en Juan como señales. La primera cosa que se identifica como señal está en Juan capítulo 2, cuando el Señor Jesucristo convierte el agua en vino. Y cuando convierte en agua en vino, dice que fue el principio de señales. Fue el principio de señales. La segunda señal que hace el Señor Jesucristo, que la Biblia menciona que es señal, es cuando Jesucristo entra al templo en Juan capítulo 2 y voltea las mesas. Voltea las mesas y los judíos se enojan, le dicen, ¿con qué autoridad haces tú eso? Y dice Jesucristo, destruid el templo y yo lo reedificaré en 3 días. Y dice la Biblia, ellos creyeron que estaba hablando del templo, pero él estaba hablando de su cuerpo, de su vida, que iba a morir. Esa fue la segunda señal. Y luego en Juan capítulo 4 vemos cuando Jesucristo, la otra señal, cuando Jesucristo sana al hijo de un oficial. Lo sana y de larga distancia y quedan maravillados todos, queda maravillado el padre y dice, wow, es asombroso. Después en Juan capítulo 6 vemos otra señal que nombra Juan y es cuando Jesucristo alimenta a la multitud. La gente estaba muriéndose de hambre y Jesucristo, ¡pum!, les da panes y peces a todo mundo. A todo el mundo. Si fueran de Chihuahua quedarían asombrados si hubiera sido pan y salchicha. ¿Verdad? Pero fueron panes y peces. El caso es que dice la Biblia que fue una señal. Y después nos vemos en Juan capítulo 9 cuando Jesucristo sana a un ciego. A un ciego. Y también otra vez dice Jesucristo que era una señal, dice la Biblia, que con el propósito que el nombre de Jehová fuera alabado, para que la gloria de Jehová fuera expresada. En Juan capítulo 11 ya vemos cuando Jesucristo, la penúltima señal, es cuando Jesucristo resucita a Lázaro. Y la gente está llorando. Los discípulos dicen, vamos, apúrale. Jesucristo deja que muera Lázaro. Y dice Jesucristo que hay un propósito de esa muerte. Que está a punto de dar una señal. Así como cuando el ciego, la gente le pregunta, ¿por qué está ciego este? ¿Pecaron sus padres o pecó él? No, hay un propósito, dice, ¿por qué está ciego él? Y por eso son las señales. Las señales tienen un propósito, brothers, porque las señales apuntan a algo grande. Las señales no son el fin en sí mismo. Las señales no son la meta de nosotros, no deberían de ser. Tienen un propósito, nos están llevando a algún lado. Y como usted vio estas señales, entonces empezamos a ver, nos empezamos a dar cuenta que a lo que apuntan es a la gloria de Dios. Lo que apuntan las señales es a Jesucristo. En las señales podemos ver el poder creador de Dios. En las señales podemos ver el poder que tiene Jesucristo sobre la naturaleza. En las señales podemos ver el poder que tiene Jesucristo sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre la ceguera, sobre la deformidad. Tiene poder Jesucristo, pero la señal está diciendo este es como una flechota de luces de neón prendida hacia Jesucristo diciendo, este es importante, ponle atención. Hay algo asombroso en esta persona. Mire, nomás para darle un ejemplo. Yendo a Juan, en el capítulo 2, versículo 18, leyendo la Biblia, que
que usted diga, no, pues el brother nomás parafraseó, ¿cómo sé si está o si no está en la Biblia? ¿Qué tal si no está en la palabra de Dios lo que está diciendo el pastor? En Juan capítulo 2, versículo 18, dice, los judíos respondieron, le dijeron, ¿qué señal nos muestras? Ya que haces esto. Cuando volteó a las mesas y corrió a todos los que estaban usando la casa de Dios como casa de ladrones. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. 7 señales. Entonces vamos a Juan 20:30 y dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Ahí nos recordamos que hay otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, y ellos mencionan muchas otras señales que hizo Jesucristo. O sea, Juan claramente dice que él no escribió todo. Pero luego dice el versículo 31, pero estas se han escrito, estas que mencionamos, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, las señales que Jesucristo nos dio son evidencia para creer. Hay un porqué, hay un a qué quieren, cuál es el propósito. Ahora usted recordará que cuando resucitó Jesucristo y Tomás no creía en él y después Jesucristo se le apareció el próximo domingo y Tomás cree y le dice, Señor mío y Dios mío. Jesucristo le dice en el versículo 29 de Juan 20, le dice, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Ahí está la evidencia que tenemos hoy. La semana pasada mencionamos, nosotros no podemos ver ahorita a Jesucristo resucitado, como Tomás. Y Jesucristo es lo que está diciendo, va a haber gente que no me va a poder ver en carne como tú me estás viendo, Tomás. Va a haber gente que no va a poder estar 1 a 1 conmigo. Pero son bienaventurados si creen, aunque no me vean. Y algunos dicen, hay que creer ciegamente en Jesucristo. Hay que caminar hacia el voladero ciegamente. No está diciendo eso Jesucristo. Está diciendo, les estoy dejando evidencia, pero la evidencia de verme físicamente no la tienen. Como tú la tienes, Tomás, no la van a tener. ¿Cuál es la evidencia? Y la semana pasada hablamos de mucha evidencia, si usted recordará, pero la que específicamente menciona la Biblia aquí es las señales que fueron escritas. Por eso dice, estas fueron escritas. ¿Para qué creáis? Entonces, si una persona que es medio perezosa para estudiar, va a batallar para creer, porque para creer necesitamos estudiar, y aquellos que les cae gordo estudiar, van a tener una fe muy superficial. Aún en Mateo 28, ya se me olvidó, Mateo 28, 20, la gran comisión, se me escapó. Gracias, hermano, estaba probándolo nomás. Dijo que el Señor Jesucristo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y luego dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles. Eso es estudiar. Eso es estudiar. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. O sea, una persona que nomás quiere cosas emocionales y emocióneme, pastor, levánteme el ánimo. Un bibliazo, ¿verdad? Que se aliviana porque no hay otra manera de que una persona tenga una fe arraigada verdaderamente más que estudiando, porque es el medio que Jesucristo nos dejó, estudiando la palabra de Dios.
Pero si nomás quiere que le cuenten, que le digan, entonces le van a mentir. Y va a creer aquel que le mueve las emociones, los sentimientos, no va a creer en la evidencia que dejó Jesucristo. Entonces por eso es importante entender, Juan dice, estas señales se han escrito. Y si no te gusta leer, vas a batallar entonces para ver esas señales. Vas a querer ver a Jesucristo en un pan tostado. Vas a querer ver a Jesucristo en el tronco de un árbol. Vas a querer ver a la estatua de Jesucristo llorando. Y, ay, esa señal me está indicando algo. No, hay que ser menos perezosos y quemarnos las pestañas un poquito. Entonces eso es lo que dice la palabra de Dios. Tomás, tú creíste porque viste, pero bienaventurados los que creen y no ven. Ahora, esa palabra de bienaventurados, ahí me puedo pasar mucho tiempo otra vez. Esa palabra de bienaventurados es la palabra que significa felicidad. Son felices. Es la misma palabra que el Señor Jesucristo mencionó en Mateo capítulo 5, lo que nosotros conocemos como las beatitudes o las bienaventuranzas. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia. Y ahora vuelve a mencionar la misma palabra que mencionó en el Sermón del Monte en Mateo 5, 6 y 7. Ahora la vuelve a mencionar aquí y dice, ellos serán... Juan 20, 30, 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. ¿Por qué? Porque había dicho Jesucristo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados. Entonces, si usted creyó con escudriñar la Escritura, con estudiar la Biblia, con ver la evidencia que Jesucristo le ha dejado, usted es una persona bienaventurada, según la palabra de Dios, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que nosotros no vemos que los discípulos vieron. O sea, nosotros no vemos la tumba vacía. Yo sé que hay gente que se aferra a creer que la tumba de Jerusalén es la tumba donde estuvo Jesucristo. Y si quieren creerlo, ok. Pero nosotros no tenemos esa tumba vacía como estaba en el tiempo de Jesucristo, esa piedra movida, ese escándalo que hubo entre los religiosos, entre los soldados. No tenemos al Señor Jesucristo físicamente apareciéndose delante de nosotros. Las únicas personas que he oído cuando me platican que tuvieron una visión como de Jesucristo y que yo les he creído, son los que andan bien cruzadotes, que andan bien borrachotes y que ven hasta arañas patudas y todo ese tipo de cosas. De ahí en fuera, todos los religiosos que he conocido que dicen que vi a Jesucristo, pues yo veo tu testimonio y no parece que viste nada. Porque el testimonio es lo que verifica si es cierto. Vea la palabra de Dios, vea todos los profetas que tuvieron esta experiencia religiosa con Dios, todas las personas que estuvieron frente a frente con Jesucristo después de resucitado, sus vidas fueron, transformadas. Pablo dejó todo el dinero, el privilegio, la autoridad, el puesto, toda su posición, su estatus social que tenía, lo dejó para pasar hambres, para sufrir tantos intentos de asesinatos, para casi morir naufragado, para ser apedreado, para que le levantaran falsos, para ser traicionado, para tantas cosas, y al último que lo asesinaran. Solamente hubo una cosa que pudo haber cambiado a una persona como Pablo. Y eso fue una experiencia con Jesucristo, una relación personal con Jesucristo. Por eso todas aquellas personas religiosillos que, ay, yo fui al cielo, usted no fue ni a la tienda, bro. Porque su vida sería diferente. Sería otra su vida verdaderamente. La evidencia que Jesucristo nos dejó para creer, aquí está. Es la palabra. Entonces usted lee la palabra porque no puede ver Jesucristo, no puede ver la tumba vacía. Usted ve todas estas señales que dejó Jesucristo y cada una de estas señales
habla de su naturaleza, de su autoridad, de su poder, de su misericordia, de su amor, de su paciencia. Y entonces usted tiene una decisión que hacer: o cree o lo rechaza. Así de sencillo, ¿no? O sea, ¿confías en el testimonio que se está dando de aquellas personas que murieron por predicar esto que escribieron? ¿O lo niegas simplemente, no? ¿Confías y crees, aceptas o lo rechazas? Pero no puedes estar en medio, porque ¿se acuerdan en Apocalipsis que dice? A los tibios. Hay personas que están en medio, o sea, quieren chiflar y comer pinole. No se puede. No se puede las dos. Y hay personas que quieren intentar: no, yo sí. No puedes, dice, te va a ir gacho, ¿no? Entonces, las señales que han sido, que fueron escritas por los testigos que las vieron, nos llevan a creer. Nos llevan a creer en Jesucristo. Mire, vamos otra vez a mencionar tantito algunas de estas señales. Juan 2:11, cuando Jesucristo transforma el agua en vino, dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Así es como dice Juan 2:11. No se quedaron atorados con la señal: ¡wow! Jesucristo. O sea, muchos de los cristianos hoy, al ver que Jesucristo transformó el agua en vino, dijeron: ¡wow! ¿Podemos poner un expendio? Es lo que muchos quisieran luego. Aquí podemos vender alcohol a lo loco y hacernos millonarios. Porque se quedan clavados en la señal, muchos, en los milagros. Es todo lo que buscan, creen que es el fin, pero el fin está apuntando a algo más grande, más asombroso. O sea, tiene un propósito, y el propósito de la señal es que crea. Y dice aquí: fue el primer milagro, fue el principio de señales, y sus discípulos creyeron en él. O sea, ese es el propósito. Juan 9:2 dice: le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? El que estaba ciego. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Para qué? O sea, yo a veces me pregunto: Señor, ¿por qué me pasa esto? Tengo que recordar, porque nosotros lo vemos todo como negativo, ¿no? Como negativo. O sea, Señor, ¿por qué nací en Chihuahua y no en Phoenix, Arizona? Pero hay un porqué. Hay un porqué. Necesitamos entender. Algunos de ustedes creen que su vida es una chiripa. No, hay un porqué de cada cosa. Y este ciego, podríamos decirle, este pobre ciego, tuvo un porqué. Toda su vida, por años y décadas, se pasó ciego. Y dice Jesucristo: ¿por qué? Dice: para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesucristo lo sanó y la gloria de Dios se manifestó. Y la gente creyó. Hay un porqué. Juan capítulo 11, versículo 4. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte. ¿De quién está hablando? Lázaro. Y dice Jesucristo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¡Uy, brother! Y esa fue la gota que derramó el vaso, porque cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, ya con más ganas lo quisieron asesinar, porque la gloria de Dios se manifestó y mucha gente creyó en Jesucristo. O sea, se hizo evidente. La resurrección de Lázaro no fue porque Lázaro se merecía otros 20 años de vida, pobrecito Lázaro. O porque Lázaro pues todavía tenía deudas que pagar y pues no se podía morir así dejando a sus hermanas con tantas deudas. No, el propósito de Jesucristo en medio de las señales, de los milagros, siempre es divino, nunca es carnal, nunca es terrenal. Nunca es terrenal.
Usted podría ir incluso al Antiguo Testamento y ver cuando Dios hizo milagros en el Antiguo Testamento. No era para consolar la espalda de alguna mujer. No. Por ejemplo, cuando la mamá de Samuel quedó embarazada, ¿cómo se llamaba la mamá de Samuel? Ana. Quedó embarazada. Oh, sí, pobrecita Ana, llore y llore, parece borracha. No, en realidad usted vea la vida de Samuel, todo lo que Dios hizo en Samuel. O sea, qué hombre, ¿no? ¿En quién se transformó Samuel? No fue un niño consentido, mocoso, chiple, engreído, payaso, sangrón, arrogante. Me estoy desquitando con alguien, perdón. Pero, no, Samuel tenía un propósito y el propósito fue divino. Usted vea cuando la mamá de Juan el Bautista, que se llamaba Elizabeth, quedó embarazada. Tampoco Juan el Bautista se quedó ahí a jugar con todos sus videojuegos porque como fue el hijo único, no, le compraron caballos, mulas, camellos y todo. No, en realidad Juan el Bautista, ¡qué hombre! O sea, ¡qué hombre! Juan el Bautista dijo Jesucristo, no ha habido ni habrá alguien en la tierra como Juan el Bautista. No hay mayor hombre que Juan el Bautista. Entonces ahorita creemos, ay, Dios quiere un hijo, ay, pobrecita. Si fuera así, le diría a Dios, cómprese un cachorro, mija. Usted lo que necesita es un pececito. O sea, es la verdad, si Dios le va a conceder un milagro, entienda que es más bien una señal. Está apuntando hacia algo ese milagro que Dios quiere hacer en su vida. No es nomás porque, ay, pobrecita, no, es más bien para su honra y su gloria. Siempre y a cada momento, a cada instante. Bueno, brothers, ese es el asunto, que cuando vemos nosotros los milagros, son más que milagros, son señales que están apuntando a alguien, al poder divino de Dios, el poder manifestado en Jesucristo. Y eso nos debería tener una reacción, como cada acción tiene una reacción. La acción de Jesucristo en mostrar sus milagros debería generar una reacción en nosotros. No nomás quedarnos abrazando lo que creemos que Dios nos dio, sino más bien manifestar con nuestra vida que ha habido un cambio, ¿no? Ahora, el milagro que estamos viendo ahora en este capítulo de Juan 20 es lo que anunció Jesucristo en Juan capítulo 2. Poder sobre la muerte, poder para volver a la vida. Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó. Después de haber estado 3 días muerto. Eso nos debería de llevar a sus pies, a la presencia de Jesucristo. No es para que nos lleve a una religión o a una ritualidad, no es para que nos convierta en fanáticos de alguna creencia, y ni siquiera en idealistas. Es para que transforme nuestra vida ese milagro. Y la manera de transformar nuestra vida es al reconocer la grandiosa, asombrosa, la maravillosa persona de Jesucristo que ha estado entre nosotros y todo lo que hizo por nosotros. Pero, brothers, a pesar de tantos milagros que hizo el Señor Jesucristo, usted como vio aquí dice, y tantas señales, muchas personas vieron muchos milagros que hizo Jesucristo. No todas las personas creyeron. No todas las personas creyeron. Es más, algunas personas simplemente se clavaron, se enfocaron en el milagro, como hoy. Mire, si en esta iglesia hacemos de repente algún brother le da comezón de, ay, necesitamos crecer, necesitamos ser unos 500, unos 1000. Y alguien dice, pues yo sé cómo crecer. Y llueve, hay lluvia de ideas. Pero decimos, vamos a hacer una campaña de sanidad y milagros. ¡Uy! No, hombre, bro, funciona porque funciona, ¿eh? Empezamos a anunciar campaña de sanidad y milagros. ¡Pum! Esta cosa explota como palomita de maíz, ¿no? No, se llena todo el asunto. El rollo es de que, porque la gente se clava en los milagros. Siente que ese es el fin. Vamos, para que Dios haga el milagro.
Eso es lo que buscan, no buscan a Jesucristo, buscan al milagro. No entienden que el milagro los está jalando hacia Jesucristo, pero ellos no quieren ir más allá, ellos ya llegaron al milagro y ahí se quieren quedar. No, esta es la señal nomás, es como cuando viene de Albuquerque para acá y dice Santa Fe, 35 millas, y usted llega y se parquea aquí en la señal que dice, ¿qué pasó, vieja? Ya llegamos. No, esta es la señal que está indicando que Santa Fe está para allá. No, aquí dice Santa Fe, aquí me quedo. Entonces, es lo que muchas personas hacen religiosas, llegan a la señal y ahí se quedan. Ahí se quedan en la señal. La señal te está diciendo que allá. Y eso pasó en el tiempo de Jesucristo, vea. Volviendo a la palabra de Dios, dice, pues la verdad hasta se me olvidó poner la cita, creo que es Juan 2. Juan 2, versículo 23. Creo, porque eso de que uno hace las cosas así y se le olvida ya a esta edad, brother. No es cierto, brother. Estando en Jerusalén. ¿Sí es Juan 2:23, hermanos? Muy bien. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él sabía que la gente todo lo que quería era los beneficios de acercarse a Jesucristo. Y no los beneficios espirituales, los beneficios materiales, los beneficios terrenales. Él sabía que la gente no buscaba una relación con Dios, no buscaban estar bien con Dios, no buscaban el pago de sus pecados, ser redimidos, no buscaban ni siquiera que su corazón se le quitara todo el rencor o todo el odio que tenía, no buscaban ni siquiera hallar paz interior. Lo que buscaban era enriquecerse de una u otra manera material. Eso era lo que les interesaba. Entonces Jesucristo dice, yo no me confío en ustedes. Yo sé de qué están hechos. Dice, Él conocía el corazón de ellos. Y así hay gente hoy que cree superficialmente. Si hacemos la campaña esa sanidad y milagros, va a venir mucha gente. Y vamos a decir, wow, ¿cómo creció la church? Ya podemos comprar un edificio nuevo. ¿Cuántos de ellos creen superficialmente? Nomás por los milagros. Y es tan fácil darse cuenta cuántos, porque en cuanto les pasa algo en su vida, muchos de ellos se van, se alejan. En cuanto Dios no les sana al gato que atropellaron, Dios no lo quiero, porque no cumplió mis deseos. Una fe muy superficial. Y yo estoy siendo sarcástico con lo del gato, ¿verdad? Porque hay cosas serias que la gente pide. Hay veces que la gente pide que su ser amado sea sanado, o que su ser amado sea cambiado, que deje de ser tan payaso, o X. Y cuando ven que no hay respuesta, se alejan. Sí, porque todo lo que busca son los milagros, ¿no? Entonces ahí vemos eso, ¿no? Gente que cree pero no tiene la fe que salva. Hay una fe que no salva, y es esa persona que está nomás clavada, enfocada en los milagros. Sí, esa no va a valer. Pero luego tenemos otro grupo de gente que ven las señales y ni siquiera creen un poquito, ni les interesan las señales. En Juan capítulo 12, versículo 37, se me hace que es el versículo que lo explica mejor que todos. Juan 12, 37, la palabra de Dios lo dice de una manera tan clara. Porque nosotros a veces creemos que podemos convencer a la gente si le damos a la gente suficiente evidencia, si tenemos suficiente labia para hablar con ellos, si les hablamos con cariño o si les gritamos. Pero fíjese, en Juan 12, 37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales, delante de ellos, no
creían en Él. ¿No creían? No. Hay personas que dicen, uy, no, si Dios me habla como le habló a Pablo, yo creo. No, toda esta gente vio tantas señales y no creían. Lo que hicieron en realidad fue buscar matarlo. Lo acusaron de que por medio de Belcebú hacía las señales. Mientras más señales hacían, hombre, más se enojaban. Ahí en Lucas capítulo 16, la palabra de Dios nos da una historia, el Señor Jesucristo nos da una historia, y habla de dos personajes. A uno le llama el hombre rico y al otro le llama Lázaro, y no era Lázaro que resucitó, este es otro Lázaro. Resulta que ambos mueren, y el rico pues lógicamente era injusto, y el pobre Lázaro era justo. Y entonces el rico dice que va a un lugar gacho, donde está en tormento. Pero Lázaro va al seno de Abraham y nomás los dividía un abismo o una montaña, depende de la versión que usted lea. Resulta que estando el rico en tormento, volteó a ver a Abraham y a Lázaro y pide auxilio. Lucas 16, Lucas 16, pide auxilio. Y luego, cuando ve que no, él ya no puede ser auxiliado, que va a pasarse en dolor y en dolor y en dolor, y el dolor no se acaba y no se termina, y por más de que él busque encontrar alivio, no lo encuentra por ningún lado. Entonces se acuerda de sus seres amados y dice, tengo 5 hermanos. Dice el hombre que está en sufrimiento, le grita a Abraham, tengo 5 hermanos. Envía a alguien a que les hable para que no terminen aquí conmigo. Para que no acaben en este dolor, en este sufrimiento, para que vean que esto es en serio. Para hacerse la corta, lógicamente que le estoy parafraseando, dice el rico, si envías, el que está en sufrimiento, si envías a alguien que les predique a mis hermanos, de entre los muertos, creerán. Y dice Abraham, ni aunque alguien se levantara de entre los muertos, van a creer. Y eso mismo es lo que hizo Jesucristo. Y aún tenemos a muchas personas que no quieren creer. Aunque se levanten de entre los muertos, hay gente que simplemente están seteados en no creer. Y no hay nada que usted ni yo podamos hacer. ¿Qué señal más les va a dar que las señales que Jesucristo, que Dios les da? ¿Qué cosa más poderosa va a poder hacer usted de lo que hace Dios con ellos? Que trata de una manera personal, de una manera íntima, que les da evidencia biológica, les da evidencia en la historia, les da evidencia en la naturaleza, les da evidencia racional, les da todo tipo de evidencia bíblica, que es la autoridad de conducta, la suprema autoridad de conducta del ser humano. Y aún así no quieren creer. Y usted y yo estamos todos atormentados porque no creen. ¿Cómo le hago para convencerlos? ¿Cómo le hago? No, encuentre paz. Encuentre paz. Hay gente que simplemente no quiere y no va a entender jamás. No quieren aceptar, no quieren creer en Jesucristo. Se han seteado su mente no hacerlo y así va a pasar. Van a rechazar cualquier tipo de revelación que obtengan del Espíritu Santo. Van a rechazar al mismo Espíritu Santo. Entonces eso es lo que tenemos, brothers. Esa fue la segunda persona. No se me agüita, hay otra persona, hay otro tipo de personas. Porque tenemos las personas que creen, pero nomás ahí quieren. Y luego que tenemos las personas que no creen nada. No creen nada. Ya ve cómo hay personas que, allá en los tiempos aquellos tiempos del hermano, de la gente decía, lo digo porque tengo los pelos de la burra en la mano, algo así decía, ¿no? ¿Sí se acuerdan aquellos tiempos? O sea, están diciendo, yo lo digo porque tengo, o sea, como que tengo la evidencia de que es verdad. Esta gente, aunque tenga toda la burra delante de él, no va a creer. Simplemente van a rechazar la evidencia. Pero luego tenemos el grupo de gente perrón. Aquellos que creen, aquellos que ven las señales y creen. Algunas personas creyeron en el tiempo de Jesucristo, algunas personas creen hoy. Nunca han sido la mayoría. Para que no crean, no se engañe, no se lleve con fantasías. Ni nunca serán la mayoría. Los que creen, los que verdaderamente creen en Jesucristo, los que no se atoran en las señales, los que
una vez que comprueban, que ven la evidencia, aceptan creer, decidan entregar su vida a Jesucristo, siempre han sido la minoría. Y siempre van a ser la minoría. El Señor Jesucristo dijo que la puerta que lleva a la perdición es ancha, cómoda, gusta. Y dice, muchos son los que entran por ella. Pero la puerta que lleva a la salvación es angosta y pocos, muy poquitos, dice, poquititos son los que llevan a la salvación. Poquitos. Y eso mismo lo podemos ver en cualquier parte de la Biblia, la misma enseñanza de que son siempre pocos los que creen, los que alcanzan la salvación. En el tiempo de Noé, ¿cuántos fueron salvados? De tantos miles y miles de habitantes que había en la tierra, nomás 8. Pocos. Ve la parábola del sembrador, en los que cayó la semilla, fueron 4. ¿Cuántos fueron salvados? De 4, 1. No fue salvado donde cayó las piedras, no fue salvado el que cayó entre espinos, no fue salvado el que cayó entre caminos, solamente fue salvado el que cayó en buena tierra. Y así usted va a seguir viendo la palabra de Dios, va a seguir dándose cuenta que no se ponga fantasioso con que, todo Santa Fe va a venir a... Cálmese, brother. Eso solamente sucedió una vez cuando toda una ciudad vino a los pies de Jesucristo y fue cuando una mujer predicó. A lo mejor por eso, ahí estamos. Hermanas, vénganse a predicar. Cuando la mujer, en Juan capítulo 4, cuando la mujer samaritana fue a predicar, dice la Biblia que toda la ciudad creyó en Jesucristo. Es una excepción, brother, y a lo mejor esa ciudad está más chiquita que Bernalillo. O sea, es la verdad. Pero Juan capítulo 1, versículo 12 y versículo 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Son engendrados por voluntad de Dios, dice en Juan 1:13. El que te da el poder, el que te da la habilidad, el que te habla con su Espíritu Santo, el que te ha escrito la palabra de Dios, el que te da las experiencias para que creas, el que hace milagros en tu vida para que creas, es Dios. Es Dios. A eso vino, de eso se trata la vida aquí en la tierra, de creer en Él. La Biblia lo hizo bien claro que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, para eso son los milagros. De eso se trata, brother. Si Dios ha hecho un milagro en su vida, entiéndalo, no es nomás un milagro, no es nomás para que diga, wow, qué chido, ya tengo tele. No, es porque es una señal que lo está apuntando, le está dirigiendo, lo está llevando a un lado. Y el milagro más asombroso que puede hacer Dios en su vida es que su corazón encuentre la paz. Que usted pueda relajarse y poder dejarle todas las cargas, como dice en Mateo 11:28, puede venir todo cargado y todo trabajado y dejárselo delante de Jesucristo y poder encontrar esperanza, poder respirar, en lugar de estar con rencor y con odio y berrinches y con que esta no me saludó y aquella. No, encontrar la paz es una habilidad que no se encuentra aquí en la tierra. Al menos no con nuestras fuerzas, solo con Jesucristo. Y ese yo creo que es un milagro, brothers. Yo creo que es un milagro. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Y con esto concluimos Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Y la semana que viene empezamos con el último capítulo del Evangelio de Juan.